Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Itzel. Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de un tema fascinante y fundamental dentro de la criminalística y la criminología. Se trata de la identificación forense de armas de fuego. Es importante mencionar que la balística es una escena silenciosa en la que un arma, un proyectil y un casquillo cuentan una historia. La identificación forense de armas es la disciplina que se encarga de leer esa historia. Por ejemplo, qué arma disparó, qué proyectil, qué ocurrió con un disparo y qué evidencia puede vincular un arma con un crimen. Pero antes que nada, cabe recalcar que esta área es clave para esclarecer homicidios, tentativas, feminicidios, agresiones armadas, asaltos violentos y cualquier situación donde existan disparos. Además, es una de las ciencias con mayor peso probatorio en tribunales, ya que sus conclusiones se basan en marcas únicas e irrepetibles. Así que ponte cómodo o cómoda porque vamos a empezar. Cuando hablamos de un arma que dispara, no estamos hablando de únicamente un mecanismo mecánico. Estamos hablando de un objeto capaz de dejar señales y testimonios silenciosos en cada disparo. Y esas señales, cuando se analizan correctamente, pueden revelar qué arma disparó un proyectil, desde qué distancia, desde qué ángulo, en qué posición estaba la víctima, si el disparo fue intencional, accidental o manipulado. También, cuántas armas participaron en un evento, si un arma fue modificada o alterada o fabricada caseramente, y muchas veces ayudan a identificar al agresor, incluso antes que cualquier testigo. Como punto importante, la identificación forense de armas de fuego es la disciplina que toma todas esas señales y las traduce al lenguaje técnico de la criminalística. Es una combinación de ingeniería mecánica, física balística, matemática, metalurgia, óptica, química y análisis comparativo. Para comenzar con todo este gran tema, les voy a enseñar a diferenciar entre balística y la identificación forense. La balística forense se divide en tres grandes ramas. La primera es la balística interna. Estudia lo que pasa dentro del arma, como lo es la presión, combustión, expansión de gases, velocidad inicial, fricción, movimiento helicoidal del proyectil debido al estriado. La segunda es la balística externa. Analiza lo que pasa desde que la bala sale del cañón hasta que impacta. Viene siendo la trayectoria, velocidad, gravedad, resistencia del aire, desviaciones, rebotes o deflexiones. Y por último tenemos la tercera, que es balística de efectos o terminal. Se enfoca en el impacto que le ocurre al proyectil al entrar en un cuerpo, pared, vidrio, madera, metal o fenómenos de cavitación, perforación, fragmentación, etc. Y dentro de toda esta ciencia aparece la protagonista de este podcast, balística identificativa o identificación forense de armas de fuego. Es la rama que compara entre balas con balas, casquillos con casquillos, arma con munición, fragmentos con posibles armas, sistemas de percusión, perfiles de estrías y deformaciones, impresiones y marcas únicas. Su objetivo es contestar una de las preguntas más importantes en una investigación criminal, que es, ¿esta arma disparó esta bala o este casquillo? Aquí en esta gran pregunta es cuando entran los métodos ópticos, sistemas de medición, microscopios comparativos, bases de datos y conocimiento avanzado de mecánica del arma. Bueno, pero aparte de todo esto te traigo algo muy importante que es la historia y evolución de la identificación. Los primeros estudios se realizaron a finales del siglo XIX. Los primeros peritos empiezan a notar que cada arma deja marcas únicas en los proyectiles. Entre 1900 y 1930
Comienzan los primeros experimentos comparativos a simple vista y con lupas rudimentarias. El avance clave fue en 1920 con Calvin Goddard, que creó el microscopio comparativo balístico, revolución que permitió observar dos objetos simultáneamente. Con esto se resuelven casos icónicos como la masacre de San Valentín de Chicago en 1990, asesinatos atribuidos o descartados a mafias de la época. Entre el siglo XX y XXI, la metalurgia mejora los cañones. Se desarrollan estuches digitales y cámaras microscópicas. Fue cuando surgió el IBIS Nibin, el sistema que permite comparar casquillos de todo un país. En los últimos años han aparecido armas impresas en 3D, armas Ghost Guns, sistemas híbridos o alterados artesanalmente, y cañones poligonales de armas como Glock y HIK. Esta evolución ha obligado a los peritos a actualizar constantemente todos los métodos. Por otro lado, tenemos los tipos de armas y su importancia en la identificación. Tenemos las armas cortas, que vienen siendo las pistolas semiautomáticas, los revólveres, pistolas monotiro, pistolas de bolsillo. ¿Cuáles son las claves para su identificación? Bueno, pues en pistolas, una extractora, expulsor, percutor y recámara. Y en los revólveres están las marcas en el fulminante, que son más amplias, no hay casquillo expulsado. En las armas largas nos encontramos los rifles, carabinas, escopetas y fusiles semiautomáticos y automáticos. Las claves para su identificación son los cañones más largos con estriado más uniforme y las escopetas, perdigones y taco de escopeta. Tenemos las armas por tipo de ánima. Está la ánima lisa. No hay estriado, no dejan estrías en proyectiles. El análisis se basa más en distancia y dispersión. Pero también tenemos las de ánima rayada, que es que cada arma deja un patrón único de estrías. También tenemos las armas automáticas y subametralladoras, que dejan marcas muy características por movimiento violento del cierre. Esto debido a que si tiene un ciclo rápido, deja marcas repetidas. Muy comunes en delitos vienen siendo las armas recortadas, cañones limados, conversión de semiautomática a automática y sustitución de cañones. Cada alteración cambia las marcas. Para todo esto también tenemos los fundamentos científicos. La primera es la microestriografía. Viene siendo como el estudio de microestrías producidas por herramientas de fabricación, desgaste, rozamiento, corrosión y deformaciones térmicas. El segundo fundamento científico es el principio de identificación de armas. Nadie puede reproducir exactamente las mismas marcas con otra arma. Incluso dentro de la misma serie, el desgaste genera huellas muy individuales. Y por último, en el número 3 son los tipos de marcas. En los tipos de marcas tenemos dos tipos. Marcas de clase. Son las de calibre, número de estrías, ancho de estrías, dirección del giro, que descartan armas incompatibles. Y en la segunda, que son marcas individuales, son microguirnaldas, surcos minúsculos, desgaste del cañón y defectos del percutor. Son las que permiten afirmar la frase: esta arma disparó este proyectil. Es importante saber que todas las armas de fuego son una generadora de huellas. Como primer punto está el cañón y sus estrías. Las estrías se forman con herramientas llamadas machos estriadores. Cada herramienta tiene desgaste, o sea que cada cañón es único. Por otro lado, también tenemos los parámetros, que vienen siendo el número de estrías, ancho de estrías y campos, ángulo helicoidal, profundidad y dirección, ya sea horaria o antihoraria. También tenemos el paso del estriado.
En el segundo está la aguja percutora. Su forma puede ser circular, ovalada, rectangular, con rebaba o deformada por uso. La marca del percutor es de las más valiosas en casquillos. La tercera es uña extractora y expulsor. Dejan marcas lineales o puntiagudas al sacar el casquillo del arma. La cuarta es la recámara. Son las imperfecciones, dejan marcas de presión. Y por último, el cierre o corredera. Impacta contra la base del casquillo en el movimiento del retroceso. Ahora sí llegamos a una de las partes más importantes de este podcast. Es el proceso de laboratorio de identificación forense de armas de fuego. Y te voy a explicar cada uno de los pasos detalladamente. El primero es la recepción y registro. En esta tenemos el etiquetado por separado. Cada indicio balístico como arma, casquillo, proyectil, cargador o cartucho debe etiquetarse de manera individual para evitar contaminación cruzada. En este caso, si un casquillo se guarda con otro, las marcas pueden alterarse por contacto y generar falsos pareos. Además, separar cada elemento garantiza trazabilidad. Esto es muy indispensable para sostener la evidencia en un juicio. Dentro de este proceso tenemos la fotografía inicial. La fotografía sirve como testimonio del estado original del indicio cuando llegó al laboratorio. Permite demostrar en juicio que no se manipuló indebidamente, no se deformó dentro del laboratorio, las condiciones previas se mantuvieron íntegras, además de que es parte esencial de la documentación pericial y así podemos evitar impugnaciones en el caso. También en este punto es demasiado importante el registro de cadena de custodia. La cadena de custodia asegura tener una autenticidad jurídica, permite verificar quién recibió el indicio, a qué hora, cómo fue transportado y dónde se almacenó. Sin este registro continuo, la evidencia podría declararse nula o inválida, sin importar qué tan perfecto sea el análisis balístico de este. También tenemos dentro de la revisión de condiciones del embalaje. El embalaje incorrecto puede alterar evidencias. Por ejemplo, la humedad, un golpe, una abertura en la bolsa, una mezcla de indicios o cosas así. Es por eso que siempre todos los peritos van a revisar si el empaque es adecuado, si viene sellado o si hubo una manipulación visible. Esto se hace para asegurar que la evidencia llegó sin comprometer sus características balísticas. Por otro lado, tenemos la limpieza controlada. Nunca debe de ser abrasivo. Los abrasivos destruyen microestrías, que son los elementos más valiosos para identificar un arma de fuego. Si se alteran, se pierde la posibilidad de hacer una comparación confiable. Por eso solo se permite limpieza suave y muy superficial. Y sí, solamente se elimina la suciedad que sea superficial. La justificación de todo esto es que la suciedad excesiva puede impedir la observación de microscópica ocular, que vienen siendo los microdefectos de la bala. O también se puede alterar la captura fotográfica. Sin embargo, debe limpiarse solo lo indispensable para no borrar ninguna evidencia. El objetivo de todo esto es facilitar el análisis sin modificar características originales. Otra cosita muy importante es que no se altera ninguna evidencia. Toda intervención que modifique marcas de arrastre, estrías o impactos es una contaminación técnica. La limpieza se hace únicamente para permitir el estudio, nunca para mejorar el indicio. El principio rector es conservar la evidencia tal como salió del arma. Ahora te voy a explicar los pasos del examen macroscópico, que yo creo que viene siendo la clave de todo el estudio. El primer paso es medir el calibre. El calibre nos puede permitir identificar si el proyectil pertenece a un rango compatible con el arma sospechosa. También
excluir armas no relacionadas con el caso y determinar si hubo manipulación del arma, por ejemplo, las recámaras modificadas. Es la primera clasificación técnica de todo el estudio del caso. El segundo paso del examen macroscópico es contar las estrías. La justificación de este es que el número de estrías es una característica de clase, es decir, compartida por modelos completos de arma. Puede determinar el tipo de arma, fabricante probable y el sistema de rayado. Este paso no identifica el arma específica, pero sí puede delimitar las posibilidades de saber qué arma fue la que disparó ese proyectil. El tercer paso es observar cualquier tipo de deformación. La deformación nos puede ayudar a identificar la velocidad al momento del impacto, la distancia, superficies intermedias que podrían ser el vidrio, hueso o metal, y también los rebotes posibles. Permite saber si el proyectil conserva suficientes marcas para poder compararlo. El último paso de este estudio es confirmar si el proyectil proviene de un arma rayada o lisa. La justificación de este es que los cañones rayados dejan estrías helicoidales, mientras que los lisos no. Esta distinción nos permite diagnosticar el tipo de arma que fue usada, excluir armas incompatibles y definir el método de análisis. Es un criterio fundamental para la ruta analítica de todo el laboratorio. Otro estudio que se realiza es el macroscópico enteroskópico. Este es el primer nivel del aumento que permite observar la morfología global, sin llegar aún al detalle microscópico profundo. Nos puede permitir detectar anomalías, orientar el proyectil para la comparación formal y elegir la zona con mejor cantidad de marcas útiles. Y me van a decir, pues, ¿qué se busca con todo esto? Bueno, el primero son los patrones generales. La justificación de todo esto es que permite identificar zonas dañadas, zonas útiles, empastes metálicos y dirección general de las estrías. Se define qué proporción del proyectil servirá para hacer la comparación exacta. El segundo paso de este estudio es la orientación de estrías. La orientación nos puede indicar la dirección del giro del cañón, ya sea derecha o izquierda. También la clase de arma con la que se está trabajando o el tipo de disposición de fabricación. Esto es muy clave para confirmar la compatibilidad. Y como tercer y último paso de este estudio está la comparación inicial. Antes de usar el microscopio comparativo, se descarta que el proyectil esté demasiado dañado, así evitando invertir tiempo en evidencia que no sea útil y permitir verificar si las marcas son suficientes para poder seguir adelante con el estudio. También tenemos el estudio de microscopio comparativo. Este es el instrumento central de la identificación balística. Nos puede permitir ver dos proyectiles o casquillos al mismo tiempo, ajustados en paralelo con el mismo nivel de aumento. Esto nos permite comparar la continuidad, la dirección y la forma exacta de microestrías. Sin este equipo, la identificación sería muy subjetiva e imprecisa. La gran pregunta aquí es, ¿qué se compara? Pues aquí se comparan las microestrías continuas. Son todas las huellas digitales del arma, se producen por microdefectos únicos del ánima del cañón. Dos armas jamás producen microestrías idénticas. La segunda cosa que se compara son los patrones repetitivos. El cañón repite los defectos cada vez que dispara. Si ese patrón aparece en varios tramos del proyectil problema y del proyectil de prueba, se confirma la correspondencia. También se puede hacer la comparación de relación de profundidad. Los surcos no solo se ven, tienen profundidad tridimensional. Esa profundidad es única para cada arma porque depende del desgaste interno del cañón. También muy importantes son los surcos transversales.
Surgen por microdesgaste, corrosión, fracturas o herramientas usadas en producción. No son características comunes entre armas iguales, pero son altamente individualizantes. Otra cosa que también podemos comparar en este estudio son los microdefectos metálicos. Incluyen rayaduras internas, poros, golpes, corrosión o acumulación de residuos. Son imposibles de duplicar incluso entre armas del mismo modelo, misma serie y mismo fabricante. El último estudio que se realiza es el criterio de identificación. El primer paso de este estudio es identificar el patrón exacto de las estrías. ¿Pero qué se mide? En este se mide la geometría bidimensional de las estrías, el contorno, la curvatura, perfil de los surcos y picos de metal entre ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué me importa saber esto? Las herramientas que estrían el cañón y el desgaste que sufren producen un perfil de estriado característico. Ese perfil se repite en cada bala que atraviesa el ánima. Una coincidencia en la forma indica que las marcas de la bala problema y de la bala de prueba fueron originadas por superficies con la misma geometría de corte. Si la forma no coincide, la hipótesis de que ambas provienen del mismo cañón queda seriamente debilitada. El segundo paso es la profundidad. Analiza variaciones tridimensionales únicas. En esta se mide la altura, depresión de los surcos y herramientas a lo largo del trayecto de la estría, no solo su silueta. Esto es muy importante porque nos ayuda a saber la profundidad reflejada en el desgaste localizado, la corrosión o microdefectos que afectan la altura del surco. Dos cañones pueden tener perfiles similares en planta, pero rara vez coinciden en la topografía tridimensional. Nos puede ayudar a saber coincidencias en profundidad que aportan evidencia adicional y de mayor fuerza, porque es mucho menos probable replicar exactamente las mismas variaciones tridimensionales en otro tipo de cañón. También contamos con el análisis de la dirección. Confirma el sentido del rayado. Nos ayuda a medir si las estrías giran a la derecha, o sea, en sentido horario, o a la izquierda en sentido antihorario, y también el ángulo de ese hélice. ¿Por qué nos importa? Bueno, pues nos importa porque la dirección del estriado es una característica primaria de clase asociada al diseño y modelo de cañón. Es rápida de observar y permite excluir de raíz armas sentido contrario. En este punto nos podemos dar cuenta si la dirección no coincide, ya que no puede existir identificación positiva. Si sí coincide, confirma compatibilidad de clase y de fuerza, haciendo que la comparación sea de forma profunda. También tenemos la continuidad, es la que evalúa si las marcas se repiten en toda la superficie. Esta mide si las microestrías y defectos presentes se mantienen de forma coherente a lo largo de la zona útil del proyectil, no solamente en un punto aislado. Es de suma importancia este estudio ya que una marca aislada puede ser accidental o consecuencia de daño postdisparo. La continuidad demuestra que el patrón es inherente al ciclo del rayado del cañón y se reproduce a lo largo de múltiples revoluciones del estriado. Para esta prueba, la continuidad fortalece la confianza porque reduce la posibilidad de que la coincidencia sea producto del azar o de forma localizada. Por último, tenemos la relación entre surcos. Esta verifica si los espacios entre estrías coinciden exactamente. Esta mide el espaciado relativo y la proporción entre tierras y campos, o sea, la distancia entre centros de surcos y la configuración repetida de ese espaciado. Es muy importante ya que el patrón espacial es difícil de duplicar. El ancho y separación de cada surco dependen de la herramienta estriadora y de su desgaste. Coincidencias exactas en el espaciado aportan alta especificidad. Es importante saber que la relación entre surcos actúa como un sello de autenticidad.
ya que dos armas del mismo modelo pueden compartir número de estrías, pero rara vez es el mismo patrón espacial detallado. También les traigo la justificación de los requisitos globales para declarar la identificación positiva de estos. Te voy a hablar de por qué se exige y qué demuestra cada uno de ellos. El primero es la certeza científica. Se exige porque el dictamen forense tiene consecuencias legales. Por tanto, la conclusión debe sustentarse en observaciones repetibles, objetivas y explicadas técnicamente, no solamente de intuición. Esto demuestra que la coincidencia supera el umbral de duda razonable técnico, no jurídico, y es reproducible por otros peritos. También tenemos la repetición del patrón. Se exige porque la repetición en diferentes segmentos del proyectil o en múltiples proyectiles confirma que no es una coincidencia puntual ni un efecto de deformación. Esta demuestra consistencia del origen, misma herramienta, mismo cañón, a través del tiempo y del ciclo de estriado. También tenemos el punto de relación exacta de microestrías. Esta se exige porque la microestría son las características más individualizantes. Exigir su relación exacta evita falsos positivos. Demuestra identidad del origen a nivel muy fino, la huella funcional del cañón, más allá de rasgos de clases comunes. Por último, está la ausencia de contradicciones que sugieren un arma distinta. Se exige porque una o varias discordancias, por ejemplo, la dirección opuesta, diferencias de paso o espacios incongruentes, invalidan la interpretación de mismo origen. Esto demuestra que con la integridad del análisis y prudencia pericial no se afirma lo que los datos no sostienen. Les voy a dar un pequeño ejemplo práctico para que se den más o menos una idea. Imagina que al comparar una bala problema y una bala de prueba encuentras la misma dirección, misma forma de estrías y coincidencias en profundidad en varios tramos. Pero en un segmento hay un surco adicional que no aparece en la bala de prueba. Esa contradicción obliga al perito a investigar el daño postimpacto, la contaminación y por qué la bala está deformada, y no a declarar identificación automática. Solo si la discrepancia se explica razonablemente y la repetición y la relación de microestrías se mantienen, podrá hablarse de una identificación positiva. Muchas veces se puede realizar el disparo de prueba para realizar todos estos estudios que ya les mencioné. Se lleva a cabo en un tanque de agua para recuperar las balas perfectas. Este disparo de prueba preserva la morfología original del proyectil. Cuando un proyectil impacta superficies duras como hueso, metal, concreto, piso o pared, se deforma, se fragmenta o pierde sus microestrías. En cambio, el agua es un medio suave, que desacelera la bala progresivamente sin dañarla. Esto nos puede garantizar de manera muy segura recuperar el proyectil intacto conservando las estrías completas, microdefectos, marcas del ánima o surcos individuales de comparación. O sea que nos deja la bala totalmente limpia para hacer comparaciones más confiables. Lo segundo es que reproduce las condiciones reales del disparo. El tanque permite hacer un disparo con el arma original, proporcionando proyectiles testigo que reproducen exactamente la precisión, la fricción, el arrastre y el contacto real con el cañón. Si un disparo de prueba no es posible realizar una comparación balística concluyente. Lo tercero y muy importante es que evita muchos riesgos. Disparar al aire libre o a superficies sólidas implica rebotes peligrosos, perforaciones accidentales, daño al arma o pérdida del proyectil. En cambio, el tanque controla el disparo y captura la bala de inmediato. También nos ayuda a estandarizar la metodología. En laboratorios forenses de todo el mundo, el tanque de agua es un método oficial, ya que nos permite repetir el procedimiento, mantiene condiciones constantes, asegura trazabilidad para la cadena de custodia. Esto refuerza el valor pericial ante un tribunal.
En resumen de todo lo que conlleva el disparo de prueba es que el tanque de agua garantiza proyectiles testigo intactos y seguros, indispensables para la identificación balística concluyente. Bueno, y por otro lado, les voy a hablar de sistemas automatizados, IBIS-NIBIN. IBIS-NIBIN quiere decir crea una huella digital balística digitalizada. Estos estudios capturan en 2D y 3D las marcas individuales que un arma deja en casquillos, que puede ser marcas de percutor, extractor o expulsor, y en proyectiles, que vienen siendo las microestrías del cañón. Estas marcas funcionan como una huella dactilar del arma, ya que no existen dos armas con patrones idénticos. Permite búsquedas masivas en bases de datos. Antes un perito solo podía comparar un proyectil con otro manualmente. Ahora, con el estudio IBIS-NIBIN, se puede buscar coincidencias entre miles o millones de registros en unos cuantos segundos. Esto hace posible relacionar escenas de crimen desconocidas, armas aseguradas, casquillos localizados en distintos estados o eventos criminales sin conexión aparente. También nos ayuda a aumentar la eficiencia de la investigación criminal. Las coincidencias preliminares, leads balísticos, permiten a los investigadores detectar cosas como armas usadas en múltiples delitos, patrones de violencia, armas itinerantes entre grupos criminales y, aparte de que estos vínculos antes podían tardar años en descubrirse. El estudio IBIS-NIBIN reduce falsos positivos mediante algoritmos avanzados, ya que no se basa en una simple coincidencia visual, sino que utiliza el escaneo tridimensional, análisis vectorial, comparación por correlación y coincidencias de multisegmento. Esto genera coincidencias preliminares altamente confiables que luego el perito confirma en microscopio comparativo. Es muy importante recalcar que fortalece el valor probatorio, al documentar digitalmente todas las características del proyectil y casquillo. El sistema mejora la transparencia, permite auditorías, facilita la reproducción de resultados en juicio y evita errores humanos. Por último, apoya el análisis estadístico del crimen. Al centralizar datos balísticos, se pueden mapear zonas con mayor uso de armas, tendencias delictivas, rutas de armas criminales y participación de armas calientes en eventos repetidos. Esto aporta información estratégica para la prevención del delito. Con estos estudios que se realizan, podemos determinar la distancia, trayectoria y posición. La determinación de la distancia se realiza porque la distribución de residuos de pólvora, hollín y partículas y los efectos térmicos sobre la piel o ropa cambian con la distancia. Los peritos pueden combinar examen visual, pruebas químicas y examen microscópica de residuos para ubicar el rango aproximado del disparo. Hay diferentes tipos de distancia. La primera es de contacto. Es donde se encuentran gases dentro del cuerpo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué ocurre y por qué lo detectan? En un disparo de contacto, la boca del cañón apoyada sobre la piel o muy pegada, los gases calientes y la presión de combustión se introducen en los tejidos, produciendo sección de quemado alrededor del orificio, deshilachamiento o separación de tejidos, quemadura por contacto y en ocasiones estampado del cañón. En zonas como lo son el cráneo o el tórax se pueden observar expansión de gases en cavidades y estampación del estampillado. Estos cambios son distintivos de un contacto o contacto profundo y se usan para identificar disparos de contacto. También podemos encontrar el disparo de corta distancia o tatuaje denso. A distancias cortas varía según arma y calibre, pero para la mayoría de pistolas suele ser hasta varios decenas de centímetros. Los fragmentos incandescentes de pólvora, partículas no quemadas y hollín impactan la piel e incrustan pequeñas marcas puntiformes llamadas stippling o tatuaje por pólvora.
Estas marcas son mecánicas por el impacto de partículas y no se eliminan con lavado inmediato. Su patrón y densidad ayudan a acotar la distancia. Las guías forenses y protocolos como el examen microscópico describen cómo interpretar estas deposiciones. También podemos encontrar los disparos de media distancia o dispersión moderada. A distancias intermedias, la energía de las partículas de pólvora disminuye. Puede haber slipping menos denso, presencia de residuos dispersos sobre la ropa o la piel o solo partículas detectables con pruebas químicas, como lo puede ser los gríes para nitritos. En este caso, el proyectil todavía puede llevar consigo depósitos visibles en el orificio o en la cara anterior de la camiseta, dependiendo del calibre y tipo de pólvora. El análisis cuantitativo del patrón, densidad y extensión ayuda a acotar el intervalo de distancia. Y por último tenemos los tiros de larga distancia, solo orificio limpio. A distancias largas, la mayoría de los residuos de pólvora y hollín no alcanzan el blanco. El proyectil impacta ya sin depositar estampillas ni partículas finas, produciendo un orificio limpio. A menudo puede ser con un bullet gripe, si existe lubricante en la bala. Este tipo de herida no muestra tatuaje ni deposición de residuos en la superficie, por lo que ausenta el GCR-SUT, ya que es un indicador de disparo a distancia. Sin embargo, la distancia exacta no se puede precisar sin pruebas complementarias. Ahora les voy a explicar la reconstrucción de la trayectoria del proyectil, o sea, que es la línea de vuelo dentro del espacio. Es indispensable para ubicar posiciones relativas, buscar orificios de salida, localizar posibles blancos intermedios y distinguir impactos directos de rebotes o deflexiones. Se usan métodos geométricos como cuerdas, láseres o sondas, y también exámenes de tejidos y análisis balísticos experimentales. En este punto se estudia la entrada y salida, pero ¿qué se examina y por qué nos importa? Bueno, pues se examina en la entrada la morfología, tamaño, bordes, presencia de tatuaje o quemado, indica dirección y angulación inicial. Mientras que por otro lado en la salida suele ser más irregular, mayor tamaño, bordes esversos. Su localización permite trazar la línea de tiro entre entrada y salida. Con ambos puntos se traza una línea geométrica que aproxima la trayectoria rectilínea del proyectil en distancias cortas y permite inferir ángulo y sentido del disparo. Esto es muy fundamental para determinar la posición relativa de víctima-agresor. También se estudian los rebotes, pero ¿qué ocurre y por qué es importante? Bueno, pues cuando una bala impacta una superficie sólida como metal, concreto, madera dura o vidrio, puede ricochetear, cambiar de dirección y perder velocidad y estabilidad, que viene siendo la fragmentación o deformación. El análisis de la superficie de impacto marca pliegues y ángulo de incidencia, y la trayectoria posterior ayuda a reconstruir la secuencia de impactos. Reconocer un ricochet, que viene siendo los rebotes, es clave porque la trayectoria después del rebote no representa la línea directa entre tirador y víctima. Estos estudios experimentales y modelizaciones permiten estimar ángulos de incidencia y rebote según el material. Todo esto también nos lleva a estudiar las deflexiones. La deflexión es el cambio de dirección del proyectil tras atravesar un objeto, como madera, chapa o hueso, o por interacción de tejidos irregulares. Puede producirse sin un ricochet evidente. El proyectil puede desviarse y alterar la trayectoria esperada, crear trayectorias curviadas o cambiar el patrón de lesión interna. Identificar deflexiones evita errores al proyectar la línea de tiro desde la entrada de la supuesta posición del tirador. Este estudio sobre comportamiento tras impacto y tumbling explica cómo predecir estas variaciones.
Esto nos puede ayudar a saber si la víctima estaba sentada, de pie o recostada, trazando la trayectoria desde la entrada hasta la salida y considerando la caída vertical por gravedad si la distancia es muy amplia, y la relacionada con la posición de objetos, fibras, ropa y la altura de los orificios se puede inferir a la postura de la víctima. Por ejemplo, una trayectoria ascendente que atraviesa el torso indica probablemente que el tirador estaba por debajo o la víctima estaba inclinada. Una trayectoria descendente puede indicar tiro desde arriba, etc. La reconstrucción con sondas láser y documentación fotográfica permite estimar estas posiciones con buena precisión en distancias cortas. Con esto también nos puede ayudar a saber la dirección del agresor, combinando la línea de tiro, ya sea la de entrada por salida, la ubicación relativa de casquillos, elementos desplazados y puntos de impacto secundarios. Puede ubicar la zona aproximada desde donde partió la trayectoria cuando hay múltiples heridas y orificios de entrada, salida y la intersección de líneas de tiro, ya que permite localizar una posición de origen. Esto es estándar en reconstrucción de escenas para ubicar el agresor o para refutar coartadas. Además, con ayuda de esto se puede saber la altura aproximada. Si la trayectoria se proyecta sobre un plano vertical conocido como pared o columna, o si se identifican marcas en tejidos a diferentes alturas, se puede usar trigonometría básica, como los ángulos de medición con láser, sondas y distancias medidas en el sitio, para estimar la altura del disparador o del punto de disparo. Es importante mencionar que la documentación fotográfica con escala y el uso de instrumentos de medición permiten convertir la línea de tiro en coordenadas espaciales y obtener una estimación de altura. Bueno, por último te voy a hablar sobre las armas recortadas, hechizas y armas impresas en 3D. Las armas recortadas son las que cambian la dispersión y la presión. Al cortar el cañón se reduce la longitud por la cual viaja el proyectil. Esto hace que se altere la presión interna, disminuya la estabilidad del disparo y aumente la dispersión. En el proyectil sale con menos control, generando impactos más abiertos y marcas internas menos consistentes. Mientras que en las armas hechizas dejan marcas muy irregulares. Estas armas se fabrican con materiales y herramientas improvisadas, por lo que las superficies internas del cañón son desiguales. Esto hace que se produzcan microestrías impredecibles, surcos discontinuos y marcas no uniformes, tanto en proyectiles como en casquillos, complicando la comparación balística. Mientras que por otro lado, las armas impresas en 3D suelen carecer de estriado, lo cual nos lleva a tener una identificación más compleja. Esto es porque los cañones hechos en impresoras 3D, especialmente en polímero, no generan estrías regulares, o incluso no tienen un estriado. Sin estriado claro, el proyectil no recibe marcas características, por lo que no se puede hacer una identificación tradicional basada en microestrías. En esto, el perito debe buscar otras huellas, ya sea como en el percutor, extractor o en el expulsor. Y bueno, pues ¿qué les digo? Es importante resaltar que no todas las armas son iguales. Las armas alteradas, hechizas o impresas en 3D presentan muchos desafíos nuevos para la investigación, como las marcas irregulares, estriados incompletos o incluso la ausencia total de ellos. Sin embargo, estas dificultades no eliminan la posibilidad de obtener respuestas, solamente exigen que el perito sea más cuidadoso, más creativo y más técnico al examinar todo tipo de evidencia. En un mundo donde la tecnología avanza y la violencia se transforma y la delincuencia adapta sus métodos, la balística forense se ha convertido en una herramienta indispensable. Sistemas como el IBIS o NIBIN permiten conectar delitos aparentemente aislados, revelar patrones de uso de armas y vincular responsables que antes quedaban en la sombra.
La ciencia hoy es un puente directo entre la escena del crimen y la verdad jurídica. Conocer todo este proceso no solo nos muestra la rigurosidad detrás de una identificación balística, sino que también nos recuerda el valor del método científico dentro del sistema de justicia. Cada microestría, cada casquillo y cada disparo que puedan tener un significado hace la diferencia entre una investigación incompleta y una verdad demostrada. Para todo esto es muy importante saber que la criminología y la criminalística no solamente persiguen culpables, sino que persiguen certezas, y la balística forense, con toda su complejidad, es una de las herramientas más precisas que tenemos para construirlas. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de la identificación forense de armas de fuego. Espero que toda esta información te haya ayudado a entender mejor cómo trabaja la criminalística, cómo se analiza cada evidencia y cómo la ciencia puede reconstruir historias que a simple vista parecen imposibles de descifrar. Yo soy Itzel y nos estamos escuchando en el próximo episodio.